Shalom, qué alegría y qué honor estar nada más y nada menos que en esta noche buena, en este 24 de diciembre, para quienes están mirando el programa en vivo, ahí por Tels TV, con Esteban Morales del otro lado en los controles, a quien saludamos desde ya. Qué maravilloso, en esta víspera de Navidad, en esta noche buena, poder estar reunidos una vez más a través de La Raíz, hoy con un programa especial en una edición única de un solo capítulo, de una sola sesión, donde vamos a abordar un tema muy lindo que es Hanukkah, o la celebración de la dedicación o de las luces, y la vamos a concatenar con nuestro Señor Jesús, porque Él es la luz del mundo. Es muy lindo el Señor, su palabra, y yo quiero en este ya penúltimo programa del año, hacer una oración en donde le agradezco a mi amado Señor por lo que ha sido su fidelidad. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo por lo que ha sido tu compañía a lo largo de estos 9 meses. Gracias por Esteban Morales, que está ahí siempre al firme, que es como un ángel ahí del otro lado en los controles. Gracias a la fidelidad del Señor que nos acompañó en este segundo año de esta situación global afectada por la enfermedad que sabemos que nos rodea. Y bueno, cómo el Señor ha estado con nosotros y ha permitido que vayamos saliendo adelante. Su fidelidad es grande y nos preparamos para seguir recibiendo su abrazo fraterno, más allá de todas las luchas y las pruebas que podamos tener en el 2022, pero que podamos seguir experimentando el abrazo de Dios. Dios, Jesús, la figura del Hijo de Dios, es la luz del mundo. Por eso hoy vamos a estar hablando sobre la celebración de Hanukkah, la conocida también como fiesta de la dedicación o de las luces, que siempre se lleva a cabo alrededor de diciembre, aunque no hay una fecha específica, porque el calendario judío es un calendario más bien lunar. Entonces los días cambian según el año, todos los años cambia, pero siempre cae alrededor de diciembre. Este año, en el 2021, la celebración de Hanukkah fue celebrada por todo el pueblo judío en Israel y la diáspora entre el domingo 28 de noviembre y el lunes 6 de diciembre. Es una celebración de 8 días, 8 o 9 días. Ahora, nosotros cuando vimos el estudio Las fiestas de Jesús, vimos, basado en Levítico 23, las 7 fiestas solemnes que los hijos de Israel deben guardar a perpetuidad, más el Shabbat. Recordemos que estaba el Shabbat y después estaban las 7 fiestas solemnes, que son Pascua, panes sin levadura, primeros frutos y Pentecostés, 4 fiestas que son las fiestas de la primavera, y Año Nuevo, Día del Perdón y Tabernáculos, que son las últimas 3 fiestas y son las fiestas del otoño hacia septiembre, octubre en Israel. No aparece en medio de esas 7 fiestas, ni sumando el Shabbat, la celebración de Hanukkah, la fiesta de la dedicación o de las luces. Y no puede aparecer porque el Señor nunca la mandató en la palabra. Además tenemos que entender que el Shabbat y las 7 fiestas solemnes de Israel fueron dadas por Moisés al pueblo a la salida del cautiverio egipcio, y esto estamos hablando, por lo tanto, del año 1300, 1400 a.C. Y la celebración de Hanukkah, la fiesta de la dedicación o de las luces, se comienza a llevar a cabo hacia el año 165 a.C. Es decir, más de 1000 años después, 1200 años después de las fiestas de Levítico, es cuando se empieza a llevar a cabo esta celebración. Entonces no está mandatada en la Biblia, pero es plena en su sentido espiritual y también nos remite a Jesús. Como todas las fiestas solemnes de Israel, e incluso el día de reposo, el Shabbat, cuyo centro es Jesús, también el centro de la fiesta de la dedicación o de las luces es Jesús, como lo vamos a ver a lo largo del estudio de hoy. ¿Y qué me dirías si yo te dijera que esta fiesta, no mandatada por Dios, está relatada, está descrita en los evangelios? Porque el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 22 y 23, dice que era invierno
y que celebrabas en Jerusalén, ahora después lo vamos a leer, la fiesta de la dedicación, y que Jesús estaba en el pórtico de Salomón. Jesús, como buen judío, estaba en el pórtico de Salomón, porque en las fiestas todos los judíos, y en manera especial los varones judíos, subían al templo a adorar al que vive. Había 3 fiestas en las cuales sí o sí era obligatorio que todo varón judío subiera a adorar a Jerusalén. Y eran la Pascua, Pentecostés y los tabernáculos. En esas 3 celebraciones, si vos eras un varón judío, estabas obligado a subir a Jerusalén, donde estaba el templo, a honrar a Dios a través de tu presencia en ese lugar. Lo importante de la presencia. Por eso es importante también que como iglesia entendamos que el concepto de cuerpo y la iglesia como cuerpo implica una iglesia que está presente. Esa presencia es una forma de dignificar a Dios, de honrarlo, y por eso así como los judíos subían a Jerusalén a estar presentes en el templo delante de Dios, a decir aquí estoy yo, es importante que nosotros como cristianos sigamos el consejo del apóstol Pablo y no dejemos de congregarnos, que digamos presente al menos cada semana en la congregación, que no tengamos excusas para estar presentes y que digamos presente en diferentes instancias en la vida, que digamos presente cuando hay un hermano enfermo y necesita de nuestra oración, que digamos presente cuando hay un hermano triste y necesita de nuestra consolación, que digamos presente cuando hay un hermano pasando por una necesidad económica y nosotros podemos decir presente extendiendo una mano a través de lo material. Estar presentes, el cuerpo está presente. Y los judíos esto lo tenían muy claro y tenían como eso en su corazón y subían de año en año, en manera especial en la Pascua, en Pentecostés y en tabernáculos, pero en general en todas las fiestas. Y por eso lo encontramos a Jesús por el pórtico de Salomón, cuando el Evangelio de Juan dice que se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Cuando digo subir al templo, también ya que estamos lo aclaro, siempre se dice cuando uno va a Jerusalén que uno sube a Jerusalén. Hoy tengo la kipá. Hoy me puse la kipá porque estamos honrando al pueblo judío en manera especial. Me emociona mucho, 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 mucho. Amo al pueblo judío profundamente. Y cuando nosotros decimos que subimos a Jerusalén, ¿por qué decimos que subimos a Jerusalén? Aun cuando yo viviera en el norte de Jerusalén y tuviera que bajar hacia el sur para ir a Jerusalén, de todas maneras yo digo, subo a Jerusalén. Porque Jerusalén está sobre montes. Jerusalén está en un monte, es una ciudad asentada en un monte. Por eso siempre se dice subir a Jerusalén. Y cuando un judío hoy día, estando en cualquier parte del mundo, se va a vivir a Jerusalén, porque entiende que tiene que migrar o emigrar, se dice que ese judío hace aliá. Ustedes habrán escuchado la expresión aliá, hacer aliá. Bueno, aliá en hebreo significa subir, porque lo que hace un judío es subir cuando decide emigrar a Jerusalén. Sube al monte y llega a la presencia misma de Dios en forma simbólica y hace aliá. Entonces siempre subimos a Jerusalén. Y mientras existió el templo, hasta el año 70 después de Cristo, todos los judíos, como Jesús, subían a Jerusalén e iban al templo durante las festividades del pueblo judío. Tenemos que entender que ese templo no existe más. Era el templo que levantó Salomón hacia el año 900 a.C., que fue destruido por los babilonios hacia el año 586, pero que al retorno del cautiverio babilónico, Nehemías, Esdras y por supuesto el sacerdote Zorobabel relevantan o vuelven a levantar el templo de Salomón, lo reedifican y ese templo va a perdurar en pie hasta el año 70 después de Cristo, por prácticamente 500, 600 años más, cuando fue destruido por las tropas del general Tito en ese momento. Y a partir de la destrucción del segundo templo, lo que se le llama el segundo templo porque era el templo reconstruido de Salomón, a partir del año 70 después de Cristo los judíos no tienen más templo donde adorar y por eso no suben más a Jerusalén. Pero sí está el muro de los lamentos,
Pero el Muro de los Lamentos no es parte del templo, que quede claro. Cuando Jesús dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra del templo, esa profecía se cumple literalmente en el año 70 después de Cristo, porque las tropas del ejército romano, a cargo del emperador Tito, destruyen así, a tierra, dejan a son de tierra lo que era el templo. Lo que queda en pie es una parte de la muralla exterior que rodeaba el templo y que Herodes el Grande, que era un gran arquitecto, había mandado construir para ensalzar el templo, que era hermoso de por sí. Pero Herodes el Grande arma toda una explanada con lo que hoy en día se conoce como el Muro de los Lamentos. El Muro de los Lamentos es una parte de esa muralla exterior que quedó en pie y que incluso los expertos en arquitectura te explican cómo las piedras del Muro de los Lamentos tienen el típico corte, la típica forma de lo que era la arquitectura de Herodes el Grande. Entonces, eso que quede claro. Pero hoy día los judíos no tienen templo y de hecho la ortodoxia judía, los judíos ultraortodoxos, están desesperados por volver a construir un templo, de modo tal que cuando tú vas a Jerusalén, y nosotros lo hicimos en el segundo viaje que hicimos a Israel, podés visitar lo que se conoce como el Museo del Templo. Ahí, frente al Muro de los Lamentos, hay una universidad y está también el Museo del Templo. Y en el Museo del Templo están las ropas de los sacerdotes prontas para cuando se levante el tercer templo, están los utensilios que van a ser utilizados para los nuevos sacrificios de animales, como se hacía en el Antiguo Testamento, está todo pronto. Incluso, después vamos a ver en fotos, una menorá de oro macizo que está en lo que es el barrio antiguo de Jerusalén y que supuestamente va a ser trasladada. Nunca termino de tener en claro si es esa misma menorá que va a ser trasladada al templo, al tercer templo cuando se construya, o si es un símbolo de la que va a ser trasladada, pero los judíos ya tienen todo pronto. Los utensilios, las ropas de los sacerdotes, la menorá de oro, incluso los animales que tienen que ser sagrados, tienen que ser animales apartados y puros para que su sangre pueda ser derramada. Por ejemplo, hace algunos años recién se consiguió la primera vaca alazana pura. Una vaca alazana es una vaca roja, es un ternero rojo que es uno de los animales que hay que sacrificar, que se sacrificaban en el templo en el Antiguo Testamento. Y no podían nunca, ese animal, esa vaca alazana, no puede tener un pelo de otro color que no sea rojo. Y no podían conseguir los judíos una raza de una vaca alazana que tuviera todos los pelos rojos. Siempre le salía algún pelito blanco de otro color y ahí estaban los rabinos ultraortodoxos examinando a las vacas a ver si eran puras y descubrían allá un pelito de otro color. Hasta que hace unos años salió una vaca alazana totalmente pura, si no me equivoco fue en Estados Unidos que se consiguió esa raza. Y bueno, ellos ya tienen todo pronto, incluso hay quienes dicen que hasta las piedras están cortadas y prontas para volver a levantar el tercer templo. No se puede levantar todavía porque en el lugar donde estuvo el primer y el segundo templo, el imperio musulmán, los musulmanes levantaron el famoso Domo de la Roca, esa cúpula dorada que vemos en todas las fotos de Jerusalén. Esa cúpula dorada data del año 700 después de Cristo. Es un monumento histórico mundial de 12 siglos de antigüedad, es patrimonio histórico de la humanidad y no se puede tocar. Y los judíos sostienen que es el lugar donde tiene que levantarse el tercer templo, porque ahí estuvo el primero y el segundo templo. Si bien ese lugar donde está el Domo de la Roca es una gran explanada que se conoce como la explanada de las mezquitas, porque ahí está la mezquita de Al-Aqsa y está además el Domo de la Roca, que no es una mezquita sino un lugar sagrado de oración, y habría suficiente espacio en esa explanada de las mezquitas para levantar el tercer templo. Pero los judíos quieren que el tercer templo se levante donde está el Domo de la Roca. Y ellos dicen, bueno, si Dios tuviera que traer un terremoto para tirar abajo el Domo de la Roca y que ese sea el medio para que pueda ser erigido el tercer templo, Dios lo hará. De alguna manera, o Dios, no sé, de alguna manera Dios permitirá que podamos volver a levantar el templo en ese lugar, porque bajo el Domo de la Roca, bajo esa cúpula dorada que hoy día está bajo custodia de los musulmanes, y solo los musulmanes pueden entrar a ese edificio, ahí abajo, bajo esa cúpula dorada,
está la piedra donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a Isaac. Es el monte Moria, como se le conoce, el monte Moriah, como se le conoce en hebreo. Y ahí fue el lugar donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a Isaac. Entonces es un lugar sagrado para el judaísmo y para el cristianismo. Pero los musulmanes dicen que el que estuvo a punto de ser sacrificado en ese lugar fue Ismael. Entonces para ellos también es un lugar sagrado. Y esa roca madre, digamos, que nosotros cuando en el segundo viaje a Israel, por debajo del muro de los lamentos pudimos llegar a una parte inferior de esa roca madre, digamos, porque es una roca profunda, ¿verdad? Bueno, esa roca madre que va hasta abajo, va muchos metros hacia abajo, vos la podés visitar a través de la parte subterránea del Muro de los Lamentos. Pero esa roca madre llega hasta arriba y sobre ella se construye el domo de la roca, esa cúpula dorada en oro en parte y con muchos azulejos, típico de la arquitectura musulmana, bellísimo. Mucho hay original del siglo XII, que perdón, la cúpula dorada es de cobre, no es de oro, es de cobre. Es impresionante. Pero entonces, si vos entraras, si fuéramos musulmanes y entráramos, lo que veríamos es la parte superior de esa roca madre donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a Isaac, y los musulmanes dicen que Abraham ahí estuvo a punto de sacrificar a Ismael. Ellos cambiaron un poquito la historia y ellos lo sostienen así. Y es un lugar sagrado además para los musulmanes porque dicen que desde ese lugar en un momento Mahoma se elevó con un caballo blanco que vino a buscarlo, etcétera, toda una mitología ahí sobre Mahoma. Recordemos que Mahoma vive hacia el año 600 después de Cristo. Entonces, es imposible por ahora la construcción del tercer templo, pero nosotros sabemos que, a ver, los judíos ultraortodoxos tienen fe de que el tercer templo se va a levantar en algún momento, y nosotros por la profecía bíblica podríamos deducir que sí, porque hay pasajes bíblicos que hablan, y esto lo vamos a ver en el estudio, de esta construcción, es decir, del anticristo o el antimesías que va a venir y se va a sentar en el templo haciéndose pasar por Dios. Entonces tiene que haber un tercer templo. En algún momento se tiene que levantar un tercer templo que hoy todavía no existe, y ese tercer templo estaría además relacionado con lo que se conoce en el Antiguo Testamento como el pacto con la muerte. Los judíos van a ser engañados por el antimesías y van a pensar que es el Mesías y van a hacer un pacto con él, que se le conoce como el pacto con la muerte, y ahí después es cuando el antimesías va a entrar en el templo y va a hacer lo mismo que hizo en la celebración original de la fiesta de la dedicación o de las luces. Vamos a ir, Esteban, a la presentación de PowerPoint. Vamos a empezar por el título, donde aparece ahí Hanukkah, la fiesta de la dedicación o de las luces. Y vamos a ver por qué tiene estos nombres, fiesta de la dedicación o de las luces. En la siguiente diapositiva está el texto de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 22-23. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Era invierno porque diciembre, fines de noviembre y diciembre en Jerusalén es invierno, evidentemente. ¿Vieron lo que es también la fidelidad del texto bíblico? Y en la siguiente diapositiva vemos un judío adorando en el Muro de los Lamentos, que son piedras que, vuelvo a repetir, no son del segundo templo, sino que son del muro exterior que Herodes el Grande había construido, y son las piedras con la típica arquitectura de Herodes el Grande, y ahí van ellos, los judíos, el bendito pueblo judío, ya desde el momento del 70 después de Cristo, ellos quedaron ahí, muchos judíos, llorando en eso que había sido lo único que se había mantenido en pie de toda la inmensa estructura del templo, esta pared exterior, este trozo de la pared exterior que se mantuvo en pie, y ahí los judíos oran todo el tiempo, varones y mujeres, y también, por supuesto, cristianos de todas las partes del mundo van a orar. Es toda una experiencia ir al Muro de los Lamentos, está siempre iluminado, siempre en perfecto estado de pulcritud, los pisos parecen encerados, aunque son a cielo abierto, y tú ves a la 1 de la mañana o a las 2 de la mañana gente orando, madres con sus bebés en los carritos, profesores
de hebreos, de religión hebrea, como si fuera la catequesis de los católicos o la escuela dominical de los protestantes, lo mismo enseñándole a sus grupos a la 1, a las 2 de la mañana, gente cantando cánticos religiosos. Es un lugar de una energía espiritual tremendo, tremendo. Muy bien. Si pasamos a la siguiente diapositiva, tenemos, ahí hay un término, porque esta es la fiesta de las luces. Y ustedes habrán visto muchas veces en esta fiesta la menorá, que es el candelero o candelabro en hebreo. Ahí aparece escrito en hebreo de dos maneras, menorá, menorá, candelero o candelabro, en la concordancia Strong, la palabra número 4501 de este diccionario hebreo que contiene casi 9000 palabras, todas las que están en el Antiguo Testamento, la raíz de ellas. Y a su vez la palabra menorá, que es ese candelabro de 7 brazos, proviene de la palabra ner o nerá, que significa destellar, lámpara, quemador, como una lámpara, o luz, literal o figurativo, lámpara, lamparilla, linterna. Es decir, la palabra menorá y la palabra de la raíz ner o nerá. Concordancia Strong 5216. Si pasamos a la siguiente diapositiva, tenemos una menorá, una lámpara. La tenemos ahí, esta diapositiva, esta foto yo ya la usé en otro estudio, en el estudio de Jesús el Jardinero, porque Jesús es un tipo de la menorá, de esa lámpara, de ese candelero. Tenemos la menorá de 7 brazos, como observamos aquí a la izquierda, que está inspirada, según algunos dicen, en esta planta que crece en Israel, que es una planta que se parece mucho a la forma de la menorá. La planta Moriah, también como el monte Moria se llama esta planta. Y en la siguiente diapositiva vemos una menorá más detallada, que también la habíamos visto en el estudio de Jesús el Jardinero, con todo aquello que Dios le manda hacer a Moisés en el tabernáculo, ¿no? En Éxodo 25, 31 al 40, la menorá del tabernáculo que tenía que tener flores, bulbos, cálices, lámparas, con mucho detalle. Ahora, la menorá tiene 7 brazos, como estamos observando aquí. Un brazo central, una caña central, y 3 brazos a un lado y 3 brazos al otro. Sin embargo, la lámpara que los judíos encienden en la celebración de Hanukkah, y que está en la siguiente diapositiva, no tiene 7 brazos. La lámpara de Hanukkah, que está en la diapositiva número 7, Esteban, podés pasar a la siguiente diapositiva, es una lámpara de 9 brazos. Y vamos a explicar por qué. Es una lámpara de 9 brazos. Ya les voy diciendo que es porque se encontró aceite en el templo que se rededicó al Señor, porque ese templo había sido profanado por los griegos, y una familia de valientes judíos, conocidos como los macabeos, reconquistan el templo, lo rededican, por eso es la fiesta de la dedicación, lo rededican a Dios, y había aceite en una lamparita en el templo que daba para un día. Sin embargo, ellos con ese aceite lograron que el candelero de 7 brazos, la menorá, ardiera durante 8 días. Entonces, por eso el judaísmo después crea este otro candelabro, que se conoce también como Hanukkah, la Hanukkah o la Hanukkía, que es de 9 brazos. Un brazo central y después los otros 8 brazos, 4 a un lado y 4 al otro. En la siguiente diapositiva tenemos una Hanukkah de 9 brazos, simbolizada, representada sobre un edificio, ¿no? Una luz. Y vieron que está prendida la llama de la velita central, de lo que es el tronco central del candelabro, y también en la punta derecha hay una llamita. ¿Por qué? Porque cada día, durante la fiesta de Hanukkah, los judíos empiezan a encender las lámparas. ¿Cómo las encienden? Primero encienden la central. Entonces, el primer día de la fiesta, con la vela central, con la lámpara central, encienden la primera otra luz a la derecha. Creo que el orden es desde la derecha hacia la izquierda, no sé si hay un orden específico en realidad. Y a lo largo de los 8 días de la celebración, cada día van encendiendo una luminaria más, hasta que al final queda toda la Hanukkah
encendida en el último día de la fiesta de la dedicación. Por eso en la siguiente diapositiva tenemos una Hanukkah y ahí se están encendiendo, una a una se van encendiendo las lámparas. O se pueden usar velas hoy día, en la antigüedad eran lámparas a aceite de oliva, pero hoy día por supuesto se utilizan velas que se van encendiendo de día en día hasta que al final está todo encendido. Creo que las apagan y después las vuelven a encender al día siguiente porque si no, no durarían las velas, ¿no? Tanto tiempo encendidas, por supuesto. Ahora, si vamos a la siguiente diapositiva, tenemos un mapita ahí que muestra en el centro, en marrón, a Judea. Ahí está Judea, y después vieron que hay colores más naranjos, más amarillos, porque ¿qué pasa? Los macabeos, que ahora voy a explicar, cuando ellos retoman el templo del poder griego para el Señor Dios y lo rededican al templo, ellos toman una pequeña franja geográfica, como por ejemplo si yo te dijera esta franja marrón oscura. Pero después esa familia de los macabeos se termina transformando en una dinastía, la dinastía Asmonea, que va conquistando más y más territorio, por eso después el marrón más claro, el anaranjado, el más amarillito, hasta allá, hasta el norte de la Galilea, y ellos van conquistando más, hasta que conquistan todo ese territorio en marrón, anaranjado, marrón más claro, amarillo, conquistan todo el territorio para el pueblo judío. Gloriosa la intervención de los macabeos. Entonces, podés volver a mí, Esteban, para que yo les cuente un poquito y les cuente esta historia, cómo fue que sucedió esto. Corría el año 165 a.C., muchas gracias Esteban, año 165 a.C. aproximadamente, Israel sufría la opresión del imperio griego de manos de Antíoco IV Epífanes. Hubo una serie dinástica de Antíocos Epífanes. Este era Antíoco IV, porque hubo Antíoco I, II, III, fueron reyes que se fueron sucediendo. Bueno, en el 165 estaba gobernando Antíoco IV Epífanes, el rey sirio griego, cuya dinastía sucedió a Alejandro Magno tras su súbita muerte. Recordemos que Alejandro Magno, lo de Alejandro Magno es tremendo, porque después del imperio medo-persa se levanta Alejandro Magno, Alejandro el Grande, con 18 años, y él muere con 33 años. Y en apenas 15 años, Alejandro Magno vence a los medo-persas y se instaura en el mundo antiguo conocido el imperio griego, como un imperio dominante. Bueno, no sé si lamentablemente, sí, pobre, porque siempre una muerte es de lamentar. 15 años después, siendo muy joven, Alejandro Magno muere y el imperio griego, que era dividido en 4 partes, ¿sí? 4 regiones. Macedonia, que sería todo lo que hoy día es Grecia y el norte de Grecia, Egipto, en el norte de África, Asia Menor, que es la parte de Turquía y más, y Siria, que es lo que está hoy día al norte de Israel, pero Siria en aquel momento también incluía todo lo que fue el Medio Oriente y abarcaba Israel. Entonces, Macedonia, Egipto, Asia Menor y Siria. 4 partes en las que queda dividido el imperio griego. Cada una de esas partes dirigida por un rey. Bueno, el rey sirio, el rey que dominaba Sirio, pero era un rey sirio griego, porque todos eran griegos. El que dominaba Egipto, el que dominaba Macedonia, el que dominaba Asia Menor y el que dominaba Siria. Eran cuatro reyes griegos sucediendo a Alejandro el Magno, y ellos perpetuaban el dominio del imperio griego. Entonces, a Israel geográficamente le había tocado quedar bajo la parte de Siria. Entonces el rey sirio-griego sojuzgaba la región de Israel. Y el rey sirio-griego que sojuzgaba la región de Israel se llamó Antíoco IV Epífanes. Hubo varios, pero en el 165 estaba Antíoco IV Epífanes. Y era parte de la llamada dinastía Seleucida.
Ustedes a veces van a escuchar los Seleucidas. Bueno, eran griegos, eran los griegos posteriores a Alejandro Magno que dominaban todo el mundo antiguo conocido prácticamente. Ellos después van a ser derrotados a nivel general por el Imperio Romano. Y el Imperio Romano va a suceder al Imperio griego. Pero en este momento, año 165 a.C., los tenemos a los griegos dominando Israel. La misma tierra que ya había sido dominada por los babilonios y los medo-persas, ahora estaba dominada por los sirio-griegos. Todas estas dinastías que se suceden, imperio asirio, babilónico, medo-persa, griego y romano, están relatadas con pasmosa exactitud en las profecías de Daniel, el profeta Daniel. Son tan exactas las profecías de Daniel, y se supone que Daniel esto lo vivenció hacia el año 500 a.C., pero son tan exactas sus profecías que hay muchos que dicen que varios datos fueron adiciones posteriores de escribas y copistas al texto original de Daniel, porque es prácticamente inconcebible que Daniel haya recibido tanta luz para decir exactamente cómo iba a ser el orden sucesivo de los gobiernos mundiales. Aunque nosotros podemos creer que es palabra inspirada por el Espíritu Santo y que fue Daniel, en efecto, el que recibió esa revelación. Ahora, Antíoco IV Epífanes no respetaría a los judíos y ultrajaría el templo. ¿Qué pasó? Primero, Antíoco IV Epífanes envía un cobrador de impuestos 2 años antes de él manifestarse realmente, y con lisonjas este cobrador de impuestos engañó al pueblo judío y les hizo creer que los griegos iban a ser amigos de ellos y que podían conservar su religión judía y el templo y que no iba a pasar nada. Pero 2 años después, ahí irrumpe Antíoco IV Epífanes y se levanta ferozmente contra los judíos, al punto que construyó un altar sobre el altar del sacrificio en el templo y ahí ofreció el sacrificio a un cerdo, sabiendo que el cerdo era un animal inmundo para el judaísmo y que en el altar del sacrificio solamente se podían ofrecer corderos, terneros, se podían matar algunas tórtolas, palominos, determinados animales que tenían que estar preparados y ser kosher, sagrados. Como yo dije hoy, la vaca lazana que están esperando pudiera salir para poder ser sacrificada en el tercer templo cuando se rededique, para los judíos era muy importante, no se sacrificaba cualquier animal, y mucho menos un animal inmundo como el cerdo, considerado un animal inmundo para el judaísmo. Pues los griegos, a propósito, y burlándose de los judíos, entran al templo y sobre el altar del sacrificio ponen un semialtar y ahí derraman la sangre de un cerdo. Tremendo. Esto fue tremendo. Y fue una gran contradicción para lo que los judíos esperaban de los griegos que se habían presentado como amigos de ellos. Si vamos a la diapositiva número 11, Esteban, hay un cuadro ahí famoso, un cuadro muy lindo, que mientras nos deleitamos contemplándolo un poquito, tenemos que en Occidente volver a retomar el arte de la contemplación. Todo es muy rápido hoy día, pero no, detengámonos en este precioso cuadro, que es una pintura del año 1638 de un pintor ruso, Nicolás Poussin, P-O-U-S-S-I-N, perdón, pintor francés, Nicolás Poussin, un pintor francés, que en realidad esta pintura es de la destrucción del templo del año 70 después de Cristo por el general Tito presidiendo al imperio, al ejército romano. Pero bueno, lo que había sucedido en el año 165 antes de Cristo, unos 250 años antes de este suceso, fue muy parecido. Cuando Antíoco Epífanes IV entró en el templo de Jerusalén y lo destruyó, se vivió algo muy parecido a esto. Ellos entraron en el templo, irrumpieron en el templo y lo destruyeron. ¿Podés volver a mí, Esteban? Preciosa pintura, ¿eh?
de Nicolas Poussin. Yo no sabía de la existencia de este pintor francés, lo descubrí ahora. Esta pintura fue encargada por un obispo católico, no me acuerdo si el obispo Richelieu o... La Iglesia Católica tuvo mucho que ver en la manifestación artística religiosa durante muchos siglos. Entonces, pero miren lo que pasa, pese a que el Antíoco IV Epífanes entra en el templo y destruyen el templo, se burlan de todo lo sagrado, después se establece todo lo griego en Israel y en manera especial en Judea, en el territorio de Judea. Se establece la cultura griega con mucha fuerza y muchos judíos, encantados con diferentes aspectos de la cultura griega, se acomodaron al régimen griego. Incluso sacerdotes del templo que llegaron a ver el templo profanado y cómo se derramó sangre de un cerdo en el altar, después al final hacen las paces con el imperio griego y se vuelven como bastante amigos del imperio griego. Tal era la fascinación por lo griego y el desprecio hacia la propia identidad judía que los varones, y esto yo ya lo dije en otro estudio, que los varones judíos se practicaban una operación para la restitución del prepucio. Recordemos que en los judíos los niños varones son circuncidados al 8º día de vida, como el propio Señor Jesús, que llevaba al templo cuando tenía 8 días, y lo circuncidan a Jesús también. Se le quita el prepucio. Pero claro, en los baños griegos, los hombres ricos y de negocios hacían negocios. Conversaban sobre diferentes temas y hacían negocios. Y era muy común la desnudez, mostrarse desnudo. Como hoy día, si vas a un gimnasio a nadar, a hacer aparatos, bueno, en el momento que estás en las duchas es muy probable que estés desnudo, ¿no? Entonces, había muchos judíos que se avergonzaban de que los griegos los vieran desnudos y observaran que ellos no tenían prepucio. Porque los griegos consideraban que esa operación era como un acto de barbarie, ¿no? Era como un acto de barbarie. Si bien está comprobado que la operación del prepucio es buena porque previene muchas infecciones, sobre todo para aquella época donde no era tan común el tema de la higiene, es decir, que sería saludable la operación del prepucio, pero bueno, la circuncisión, pero los griegos lo consideraban como un acto bárbaro. Entonces, si vos no tenías tu prepucio, qué vergüenza, ¿no? Que te vieran desnudo y que vieran que eras un judío. Entonces, mucha gente del judaísmo adinerada, hombres de negocios, aristócratas, de pronto intelectuales también, gente de la cultura y del arte, hacían una operación para la restitución del prepucio. No sé cómo se llevaba a cabo, pero había cirujanos plásticos que te recomponían el prepucio, no sé, insertándote carne de dónde o cómo, pero bueno. Pero digo, uso este ejemplo para que se viera la fascinación de los judíos con los griegos. Pero por otro lado, hubo que siempre el Señor tiene, ¿no? Un pequeño grupo de judíos que no se avinieron a la cultura griega y que quisieron mantener lo que era, quisieron mantener encendido lo que era el valor de la cultura judía. Estos judíos que se opusieron a la cultura griega se vieron forzados para mantener su identidad a marchar al campo. Pero eran personas, y acá está el tema, eran personas que no ofrecían resistencia, no eran gente de armas tomar, eran gente muy, muy tranquila. Y como resultado fueron masacrados por los soldados griegos. Entonces llega un momento en donde un sacerdote que se llamó Matatías Macabeo se levanta porque entendió que si Israel estaba destinado a sobrevivir, no se trataba solamente de mantener tus convicciones huyendo de la ciudad al campo, porque ibas a ser masacrado como todos estos otros pobres campesinos. Entonces la única solución que le quedaba al pueblo era adoptar una actitud ofensiva, defenderse, atacar, diríamos. Y es un triste incidente, este fue un triste incidente en la historia del pueblo judío, esto que los griegos le hicieron,
Pero lo positivo que fue, uno de los aspectos positivos que tuvo fue que el pueblo judío se empezó a volver un pueblo de resistencia y un pueblo que está a la ofensiva. Yo no me voy a meter en política de Estado israelí, pero uno tiene que comprender que si Israel hoy día no adoptara una actitud ofensiva, un solo día bastaría para que sus enemigos los hicieran desaparecer del mapa. Ese es el deseo del Estado Islámico, entre otros, y el de muchos palestinos. No solo no quieren compartir espacio geográfico con Israel, sino que quieren que Israel deje de existir, y lo confiesan abierta y literalmente. No estoy diciendo nada que no se haya hecho público en los medios públicos de información. Entonces, Israel tiene que tener una actitud ofensiva y defenderse. Por eso hay que entender a veces cuando Israel ataca. Porque además Israel tiene el tamaño de un departamento de Uruguay que es Tacuarembó, es un tamaño muy pequeño, pero a lo largo, es una franja larga y angosta. Entonces también Israel necesita determinada anchura para que sus aviones puedan sobrevolar el espacio israelí. Porque si no tiene determinada anchura, no podría ni siquiera sobrevolar su propio espacio. Entonces hay mucho tema, se nos vende mucha información falsa, como que los judíos van por un genocidio y asesinan gente, de los palestinos, pero nosotros no sabemos de la misa ni la mitad, como se dice vulgarmente, ¿no? No se dice, por ejemplo, que Israel es el que abastece a toda Palestina con agua potable desde el mar de Galilea. No se dice, por ejemplo, que Israel siempre avisa antes de tirar una bomba y dice, vamos a tirar una bomba. Y sabemos que en esa escuela que está en la franja de Gaza hay un centro de donde salen misiles que atacan a Israel. Así que ahí vamos a tirar una bomba, avisamos por las dudas. Y en realidad muchas veces son los palestinos los que usan a su propia gente, tristemente, en hospitales, en escuelas, como carne de cañón, y los exponen a la muerte, porque en realidad después eso es propaganda para ellos, como diciendo que los judíos son unos asesinos de niños y unos genocidas, cuando en realidad siempre se advierte y en realidad muchas veces se usa desde Palestina las escuelas y los hospitales como centros desde donde salen misiles para atacar a Israel. Israel no es nunca el primero que ataca, el primero que ataca siempre es Palestina. Después Israel se defiende y avisan. Y además, cuando hay heridos, evidentemente el ejército israelí y las fuerzas de la salud del ejército israelí, lo que sería el equivalente a la Cruz Roja, digamos, es muy humanitario. Muy humanitario, y son atendidos incluso en centros israelíes, los palestinos heridos en esos tristes atentados, donde no es nunca la intención de Israel lastimar civiles, sino solamente lugares donde se sabe que de ahí salen misiles. Bueno, pero esto ya es una cuestión bastante política, ¿no? Pero me parece interesante esta actitud de estar a la ofensiva, como este sacerdote, Judas Macabeo, que dijo, no, tenemos que tomar las armas porque si no nosotros no vamos a poder vencer a los griegos. Y esto también nos toca a nosotros los cristianos como iglesia, porque el apóstol Pablo nos enseña respecto a la guerra espiritual en Efesios 6, una guerra que por supuesto no es contra seres humanos, que quede claro, ni en el plano natural, ni con armas forjadas por el ser humano, sino una guerra contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero como hijos de Dios estamos en guerra, vivimos en guerra contra el mal, una guerra espiritual. Pero lo mismo que en el orden natural, ante el mal no cabe la postura de quedarse quieto para que nada nos dañe. Si no tenemos una actitud ofensiva y luchamos por lo que creemos y nos jugamos por la palabra, invariablemente retrocederemos o seremos destruidos como aquellos campesinos en tiempos de los macabeos y siriogriegos. Somos luz y debemos alumbrar, como enseña Jesús en Mateo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Mateo 5, 14, 15. Y Hanukkah es la fiesta de las luces. Tenemos que alumbrar, tenemos que alumbrar. Eso es una actitud ofensiva, alumbrar. De la misma actitud ofensiva habla el rezo del Padre Nuestro, como lo enseñamos
tenemos un estudio, si van a la lista de reproducción, la oración es transformación, van a ver que ahí hay una parte, la parte 3, si no me equivoco, que es el estudio del Padre Nuestro, y cuando enseñamos el verso, venga a nosotros tu reino, enseñamos que eso es un verso de guerra espiritual. Cuando yo rezo el Padre Nuestro y digo, venga a nosotros tu reino, estoy diciendo que tu luz avance, Señor, y las tinieblas retrocedan. Yo ahí estoy teniendo una actitud ofensiva. Estoy haciendo que las tinieblas retrocedan porque estoy reclamando, venga a nosotros tu reino, que tu luz avance y las tinieblas retrocedan. Y esa fue la actitud maravillosa de los macabeos. Ellos tuvieron una actitud ofensiva. Hay algo, porque ¿qué pasa? Se levanta Judas Macabeo y su familia, van hasta Jerusalén y finalmente ellos retoman el templo, pero lo retoman con armas. Fue una guerra donde murió gente, como veíamos en esa pintura, ¿no? Ellos logran retomar el templo, lo reconquistan y lo rededican al Señor y se van instalando, como veíamos en ese mapa, en esa geografía, primero se instalan en Judea y después con el correr de las décadas, toda la línea real, toda esta línea dinástica de los macabeos, que se transforma en la dinastía Hasmonea o Asmonea, va tomando control de más y más y más territorio en Israel y se van expandiendo y van conquistando sobre lo que era en ese momento el imperio griego. Ahora, Judas Macabeo fue el primero, pero hubo muchos otros que lo sucedieron, muchos otros valientes. Hay quienes dicen en el judaísmo que Macabeo no era en realidad un apellido, esas cosas gloriosas del judaísmo. No era que el hombre se llamaba Judas Macabeo como quien se llama Ramón Pérez. Pérez es un apellido, pero hay quienes dicen que Macabeo no era el apellido de Judas, sino que era un acrónimo. ¿Qué significa un acrónimo? Es cuando una palabra es una serie de letras y cada una de esas letras significa algo. Cada una de esas letras significa algo. Y entonces, en hebreo, el término macabeo, macabí o macabeos, macabim, significa Mika Mojá Be'elim Adonai, quien como tú entre los dioses, mi Señor, lo cual está basado en el libro de Éxodo, versículo 11. Éxodo capítulo 15, versículo 11. Vamos, Esteban, a la diapositiva número 12, que ahí aparece escrito en hebreo, Mika Mojá Be'elim Yahweh, quien como tú entre los dioses, oh Señor. Mika Mojá Be'elim Yahweh. El hebreo se lee de derecha a izquierda. En la siguiente diapositiva tenemos la expresión transliterada para que la podamos leer. Mika Mojá Be'elim Yahweh. Y ahí está el texto, Éxodo 15:11. ¿Quién como tú, oh Señor, entre los dioses? Y ustedes ven que yo a propósito puse en anaranjado la M de mi, la K de Kamojá, la B larga de Baelim y la I de Yahweh. Porque si yo junto esas cuatro letras, M, K, B larga e I, ¿qué palabra formo en hebreo? Macabí, Macabí. Por eso Macabeo, Judas Macabeo, Judas Macabí, pero Macabí significa, es un acrónimo que significa Mika Mojá Be'elim Yahweh, quien como tú, oh Señor, entre los dioses. Gloriosa realmente, estos secretos del judaísmo es maravilloso. Y ese cántico de Éxodo 15:11 es un cántico de alabanza que celebra la derrota del poderoso ejército egipcio durante el paso por el Mar Rojo. Y hace referencia explícita al templo de Jerusalén varios siglos antes de su construcción. Pues este pasaje que está acá en la diapositiva, Éxodo 15:11, si continuamos leyendo, agrega, el lugar donde has preparado, Señor, tu morada, el santuario que tus manos, Señor, han afirmado. Esto está en el versículo 17. Es decir, que los macabeos parecen haberse inspirado en esta historia del Éxodo para fundamentar su guerra contra el enemigo griego y conquistar el templo. Porque este pasaje de Éxodo 15-17 hablaba del templo. Y ahora podés volver a mí, Esteban, y les cuento
que de la mano de Matatías Macabeo I y la de sus hijos a su muerte, Jerusalén fue al fin reconquistada y el templo rededicado. Por eso se le llama la fiesta de la dedicación. Y por eso Juan, capítulo 10, versículo 22, dice: celebrabas en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era esta fiesta, porque se le llama la fiesta de la dedicación porque se rededicó el templo para nuestro Señor. Y la tradición afirma, como ya lo dije, que el aceite encontrado en el templo con el que encendieron las lámparas era suficiente para un solo día, pero sin embargo ellas ardieron sin cesar durante 8 días. Razón por la cual en esta celebración los judíos encienden la lámpara, la menorá, el candelabro de 8 brazos, y una extra que contiene la vela con la que encienden las demás. Por eso, la menorá o el candelabro del tabernáculo y del templo tiene 7 brazos, la menorá, pero la de Hanukkah tiene 9 brazos. Y por eso, aunque muchos también la llaman menorá, es incorrecto. En realidad, el candelabro de 9 brazos, que es el que se enciende en Hanukkah, se llama Hanukkah, la Hanukkah, o la Hanukkah. Yo creo que es Hanukkah. Y se enciende en los hogares judíos hoy día durante la celebración y se exhibe desde las ventanas, contrariamente a la menorá de 7 brazos, porque el candelabro de 7 brazos un judío lo tiene en su casa, pero jamás lo enciende. Jamás lo enciende porque solamente puede ser a modo de adorno el candelabro de 7 brazos. Porque el candelabro de 7 brazos, la menorá propiamente dicho, es para uso dentro del templo. Y como ellos no tienen templo, no se enciende la menorá. Así que si vos te gustan los judíos y te compras una menorá que a veces venden en las ferias o en diferentes lugares, comprate una menorá de 7 brazos, pero nunca la enciendas, tenela como adorno. A ver, podrías vos decir, yo soy el templo de Dios, así que la puedo encender. Puede ser, pero yo te digo que el pueblo judío no la enciende. Pero si tenés una Hanukkah, un candelabro de 9 brazos, ese sí lo podés encender. Y de hecho, dicen que durante la celebración de Hanukkah, Jerusalén se volvía un espectáculo de indescriptible belleza visto a la distancia, porque así como hoy día todos los judíos en Hanukkah encienden la Hanukkah en las ventanas de sus casas para que la luz salga para afuera, dicen que en tiempos de Jesús no solamente se encendían velas y candelabros y Hanukkah en las diferentes casas, sino que también se encendían antorchas por toda la ciudad. Y dicen que en la noche Jerusalén, como está en un monte, como decíamos hoy, como está en una montaña, en un monte, Jerusalén se veía desde muy a la distancia y se veía toda encendida. Jerusalén toda encendida, ardía, encendida en un color amarillo, celebrando la fiesta de la dedicación o de las luces, con esa Hanukkah encendida. Las diferentes ramas del cristianismo, miren qué interesante esto, además de la protestante, recuerdan esta festividad judaica. La Iglesia Católica reconoció a los santos macabeos como mártires en su santo oral. La Iglesia Católica reconoce a los macabeos, a esta familia de sacerdotes, como santos. Los tiene en el santo oral. Aunque la festividad propiamente dicha fue suprimida en 1969. Pero los macabeos son santos para la Iglesia Católica. Estos judíos sacerdotes que retoman el templo para el Señor. Incluso, bueno, están los primera y segunda de Macabeos, que nosotros no la tenemos incluido esos libros en la Biblia protestante y el judaísmo tampoco los incluye en su Antiguo Testamento, pero sin embargo la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa incluyen primera y segunda de Macabeos en sus Biblias. O como un apartado dentro de lo que se llaman libros deuterocanónicos. La Iglesia Ortodoxa sigue celebrando el Día de los Santos Macabeos. ¿Cuándo? El 1 de agosto, 5 días antes de la conmemoración de la transfiguración de Jesús. Recordemos que el cristianismo tiene a la Iglesia Católica, a la Iglesia Protestante y a la Iglesia Ortodoxa. Son las 3 grandes ramas del cristianismo. Y la Iglesia Ortodoxa, que es la Iglesia de Medio Oriente, de Grecia, de Rusia, tiene muchos ritos diferentes a los protestantes y a los católicos. Y ellos, por ejemplo, tienen la fiesta de los santos mártires macabeos el 1 de agosto, en honor
a esta familia de sacerdotes, como Judas Macabeo y los que lo siguieron, que reconquistan Jerusalén de manos del imperio griego para los judíos nuevamente. La revuelta macabea, reconquista y dedicación del templo, acontece entonces hacia el año 170 a.C., y bueno, por eso entonces el nombre de la celebración. Existe una aplicación específica a futuro para el pueblo judío, negativa, por así decirlo, respecto a esta celebración. Y es que, ya lo dije al principio del programa, así como fue engañado el pueblo judío a nivel nacional por Antíoco IV Epífanes, en aquel entonces, quien primero los engañó con lisonjas y los sedujo y después irrumpió en el templo, había escondido él su verdadera identidad hasta que los empezó a perseguir y aniquilar a los judíos. A la luz de la profecía, algo similar sucedería cuando los judíos levanten el tercer templo y el antimesías o anticristo se siente en ese templo haciéndose pasar por Dios. Porque segunda de Tesalonicenses 2:3-4 dice, el día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el antimesías, el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Por eso los teólogos ven en Antíoco IV Epífanes un tipo del anticristo, como ha habido otros en la historia. El emperador romano Diocleciano en el siglo III, que casi hace desaparecer al cristianismo, Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, son ejemplos de antimesías. Y la apostasía, por supuesto, es el abandono de la fe, que será uno de los síntomas prevalentes antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. El templo del que Pablo habla es el templo judío en Jerusalén, destruido por el Imperio Romano bajo órdenes del emperador Tito hacia el año 70 después de Cristo. Los judíos ortodoxos tienen todo dispuesto al presente para edificar el tercer templo. Todo esto ya lo dije. La profecía de Daniel 9:27 parecería evidenciar que el anticristo los va a engañar en efecto a los judíos, porque dice, y por otra semana, que son 7 años, confirmará el pacto con muchos. Es decir, confirmará el pacto, ese pacto con la muerte del que yo les hablé, que aparentemente el pueblo judío haría con el antimesías, creyéndose que va a ser alguien que va a venir a liberarlos, con mucho... Porque, a ver, Israel está rodeada de 22 naciones musulmanas, muchas de las cuales, o muchos grupos dentro de esas naciones, porque no son todos los musulmanes, pero muchos grupos dentro de esas naciones quieren la desaparición del Estado de Israel. Entonces Israel necesita protección. Bueno, imagínate que va a aparecer este líder que les va a prometer protección, los va a engañar, y a la mitad de la semana, de pronto luego de 3 años y medio de reedificado el tercer templo, ahí hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, cuando los judíos redediquen el tercer templo y comiencen de vuelta con todo el sistema sacrificial, ese líder político que es el anticristo los va a dejar hacer eso durante 3 años y medio. Pero a la mitad de la semana, a la mitad de los 7 años, a los 3 años y medio, tácate. Va a pasar lo mismo que Antíoco IV Epífanes. Va a entrar en el templo, se va a sentar en el lugar de Dios, haciéndose pasar por Dios, y va a comenzar una persecución nefasta hacia el pueblo judío y hacia la iglesia, para los que creen que la iglesia va a estar todavía en ese tiempo en el planeta Tierra. Hay quienes dicen que ya no. Si bien el antimesías no se ha manifestado aún, su espíritu está en acción y como nunca antes, la sociedad, el hombre de pecado, el hijo de perdición, ha abandonado la fe y se ha vuelto apóstata en pos del naturalismo, del materialismo dialéctico. Son cosmogonías que son pilares de los grupos de poder y las filosofías dominantes del planeta Tierra, que hunden al ser humano al robarle su destino original de luz eterna, como los griegos con los judíos, porque sí, los judíos, yo estoy bárbaro, soy un hombre de negocios, me va bárbaro, tengo dinero y me dio vergüenza tener mi prepucio cortado, me hice una operación para restitución de mi prepucio y me siento bárbaro. Pero perdiste tu identidad, dejaste de ser quien eras, no tenés un templo donde vayas a adorar al Dios verdadero, ¿de qué me estás hablando? Bueno, lo mismo puede pasar con la iglesia.
De repente te dejan vivir en paz, pero a costa de que vos niegues tus propios valores y en todo te avengas, te sumes a la corriente de pensamiento hegemónico dominante que hay en el globo. Entonces, si vos como iglesia decís, yo estoy contra el aborto, sos un cavernícola. Si vos como iglesia decís, mirá, yo puedo respetar la unión entre dos personas del mismo sexo, pero no creo que se le pueda llamar matrimonio, sos un cavernícola. Y estos son apenas dos ejemplos de todo lo que se va a venir. Y en donde hay muchos cristianos que de repente por comodidad no se la van a jugar, y sí, van a estar acoplados al sistema, pero vas a haber perdido tu identidad. ¿Y de qué te sirve estar acoplado al sistema si no estás acoplado al Espíritu de Dios? Por favor, entonces no caigamos en la apostasía, que es algo muy dañino, porque eso realmente es el significado de apostasía, ¿no? Es el abandonar la fe. Tampoco sería nuevo en la historia de la iglesia, siempre ha habido un remanente, que es así como Judas Macabeo fue un remanente, que fue el que se la jugó por el Señor y hizo guerra, y se levantó y estuvo a la ofensiva y reconquistó el templo para el Señor, pero fue apenas un remanente. Siempre en la historia de la iglesia hay un remanente sagrado, hay un remanente, pero hay mucha gente que cae en el conformismo. Incluso en la historia de Israel, 3 de cada 4 reyes eran injustos y uno justo. Entonces, si dentro de los reyes escogidos un 75% era injusto, imagínate, ¿no? Pero la iglesia tiene la promesa de que las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Y así como hay un templo que Judas Macabeo retoma y rededica para el Señor, yo quiero decirte que hay un otro templo y no de piedra, y que ese templo es tu vida, tu espíritu, tus pensamientos y tus sentimientos, tu cuerpo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual vosotros sois, santo es. Primera de Corintios 3, 16, 17. Entonces, no apostates, no abandones la fe, no te salgas del camino, guarda tu identidad, tu templo, tu identidad de hijo de Dios. Para culminar el estudio, voy a hablar específicamente de Jesús. Si Jesús nació en Sucot, y hoy no tenemos tiempo para explicar esto, pero si Jesús nació en septiembre-octubre, su concepción en el vientre de María lo sitúa 9 meses antes, en un diciembre, en una fiesta de Hanukkah, de la dedicación o de las luces como esta. Y es muy interesante, porque si así hubiera sido, la luz del mundo fue concebida durante la fiesta de las luces. A la luz del relato del Evangelio de Juan, observamos que Jesús acababa de dar la vista a un ciego también. Y los maestros de la ley cuestionaban respecto a si era el Mesías prometido o no. Y sabiamente Jesús les dice, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Juan 10, 25. Y vamos a ver acá una pintura famosa en la presentación de PowerPoint, la número 15, que es precisamente el momento cuando el Señor Jesús da la vista a un ciego. Esta pintura es del pintor griego El Greco, del año 1567. Jesús dándole la vista a un ciego. Y es precisamente cerca de la celebración de las luminarias o de las luces, cuando Jesús le da la vista al ciego. Y si Él es la luz del mundo, ¿cómo Él no va a dar la luz? ¿Cómo Él no va a permitir que un ciego vea? Y cuando los maestros de la ley lo cuestionan, Él dice, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Yo, la luz del mundo, le estoy dando vista y estoy haciéndole la luz a un ciego. Y esto lo estoy diciendo en Juan 10, 25, cuando en Juan 10, 22 dice que celebrabas en Jerusalén la fiesta de la dedicación o de las luces. Aleluya, el Señor Jesús es la luz. Él es la menorá, como lo podemos ver en la siguiente diapositiva, que la vimos también cuando hicimos el estudio de Jesús el jardinero. La menorá, el Señor es la luz, y ahí en esa menorá el nombre de Yeshua, Jesús en hebreo. Y la sanidad obrada por Cristo sobre el ciego no solo le permitió recuperar la vista desde la biología de su ser, sino que sus ojos espirituales fueron abiertos y tuvo luz para conocer la verdad. ¿Crees tú en el Hijo de Dios?
Le pregunta Jesús. Y respondió el ciego que ahora veía y le dijo, ¿quién es Señor para que en él crea? Y Jesús le dijo, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y el ciego le dijo, creo, Señor, y le adoró. Aleluya, Juan 9, 35, 38. El ciego vio que Jesús era la luz. Que en esta Hanukkah, la luz, el Señor Jesús, Yeshua, como es su nombre en hebreo y que ahí lo vemos escrito en el candelabro, en la menorá, que Yeshua sea tu luz, que Yeshua sea tu menorá. Y para ello, lo mismo que los macabeos y tantos otros judíos anónimos de aquel entonces, la única opción es rededicar tu templo, consagrarte al Padre, vivir de acuerdo a los valores estipulados en la palabra, aceptar el sacrificio en el madero del Mesías y habiéndole rendido tu vida, permitir que su luz brille en ti, alumbrando además al prójimo. Y como aquel ciego que entonces vio y adoró, tú verás y adorarás a Jesús. Y por eso puedo decir feliz Hanukkah, feliz dedicación, feliz fiesta de las luces, amado hermano, amada hermana que estás ahí del otro lado. O como se dice en hebreo, feliz fiesta de las luces, Hag Urim Sameach. Y vamos a terminar con más diapositivas y mucho color en este estudio. Diapositiva número 17, un cuadro. El arte, manifestación gloriosa del Espíritu Santo, un cuadro donde tenemos a María cuando se le anuncia que va a concebir y vemos la luz que llegaba a la vida de la Virgen María. Vamos a la siguiente, otro cuadro glorioso, Jesús en la mente de un artista, ¿no? Jesús junto al pozo con la samaritana. Y este cuadro lo que me gusta es la luz que hay en torno a Jesús. La luz en torno a Jesús y cómo Jesús alumbra, aleluya. Él es la fiesta de la dedicación y de las luces. Vamos a la siguiente diapositiva, otro cuadro famoso. Este cuadro es la transfiguración, cuando Jesús se vuelve un ser de luz esplendente. Jesús es la luz, aleluya. Aleluya. Ahí lo tenemos al Señor Jesús en el centro, rodeado por Moisés y por Elías. Y los discípulos, Pedro, Juan y Jacob, acá más al frente de la pintura, asombrados, viendo a la luz que era el Señor. Todavía tengo otro artista en la siguiente diapositiva que pinta la Santa Cena de esta manera, con mucha luz, con un Jesús que parece más un ángel, con una menorá ahí arriba en el cuadro dando luz. La luz, el Señor es la luz. Y finalmente la crucifixión, una crucifixión muy colorida de Van Gogh, un Cristo amarillo, porque el Señor es la luz. Maravilloso, maravilloso el arte y la manifestación del Señor a través de ella, siendo Hanukkah, siendo el Señor que se dedica y el Señor que se vuelve la luz del mundo. Y para terminar ahora sí, las siguientes diapositivas son de Jerusalén. Para que ustedes vean, por ejemplo, esto es Jerusalén en la noche, alumbrada, iluminada. La siguiente diapositiva vemos lo que es la zona de la Torre de David. De noche, Jerusalén alumbrada. Esta foto la saqué con una camarita mía digital en el 2017, o con un celular, no me acuerdo. Imagínense, mucho más que esto era lo que se apreciaba en aquel momento a la distancia cuando Jerusalén celebraba la fiesta de la dedicación o de las luces. La siguiente es otra foto de Jerusalén por la noche, con sus luces. Luego me tienen a mí ahí en la siguiente diapositiva que estoy señalando a una de las 12 puertas de Jerusalén. Jerusalén tiene 12 puertas. Yo no me acuerdo si esta es la puerta de Damasco o cuál. Se puede entrar por las diferentes puertas. Creo que esta es la puerta, no, si no es la de Damasco, es la de los leones, pero ha de ser la de Damasco. Y cuando vos te acercás, vemos en la siguiente puerta, en la siguiente diapositiva, la puerta más de cerca, tipo lugares así, iluminados siempre, y vos entrás a la ciudad antigua de Jerusalén, donde está el Muro de los Lamentos, donde estuvo el tercer templo, donde está el Domo de la Roca, la cúpula dorada. La siguiente diapositiva, más de las partes antiguas de Jerusalén, por dentro de noche iluminada y preciosa, mi ciudad amada, la ciudad eterna de nuestro Señor.
La siguiente diapositiva tiene una foto de lo que es el cardo, el camino central, en tiempos de Jesús, por donde estaba todo el mercado, y ahí han quedado, bueno, unas columnas. Y la siguiente diapositiva tiene la diapositiva de las que yo le hablaba, ¿no? Estoy ahí junto a la menorá, que está en el barrio antiguo en Jerusalén, la menorá de 7 brazos de oro macizo, bajo esta cúpula de cristal, que está pronta ahí para ser llevada al templo, al tercer templo, el día que el tercer templo sea edificado. Y luego todavía tenemos una foto más, que si no me equivoco esto es frente al Muro de los Lamentos, si no es el Museo del Templo, es una universidad, estoy confundido, pero no sé, es una de esas. Y la última es el Muro de los Lamentos, un poquito visto a la distancia, en plena noche, miren lo que es la luz en el Muro de los Lamentos, el Señor es la luz. Podés volver a mí, Esteban, se hizo un poquito más de 1 hora el estudio, pero bueno, no quería irme sin mostrar estas lindas diapositivas. Ha sido un placer y bueno, que podamos disfrutar de nuestro Señor Jesús. El Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El Señor Jesús es la luz. Y bueno, nos está por nacer el niño Jesús. Estamos saliendo por TELS TV, si estás viendo el estudio en vivo. Faltan un par de horas nada más, o menos inclusive. Apenas 1h30 de pronto, para que celebremos en este 25 de diciembre la llegada de nuestro Señor Jesús, la luz del mundo. Así que bueno, luz por todos lados, luz a través de Hanukkah, luz a través de ese niño Jesús que nos nace, Jesucristo, siempre la luz. Señor, te bendecimos. Los quiero mucho y los espero la semana que viene con un estudio que va a honrar a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y así vamos a despedir el año. Amén. Gracias, Esteban. Muchas gracias.